Bienvenido a una lección sobre regresión lineal utilizando la calculadora gráfica. Los objetivos de este video son hacer una parcela de dispersión en la calculadora gráfica, realizar una regresión lineal en la calculadora gráfica y también para interpretar y hacer predicciones mediante el modelo lineal. Una herramienta útil en el análisis de datos es el montaje de curvas. Si los datos se adaptan a un tipo específico de función o ecuación, podemos realizar una regresión para encontrar una ecuación que mejor modele el comportamiento de los datos, y esta ecuación de regresión se puede utilizar para hacer predicciones. Este video se enfocará en la regresión lineal. A través de otros tipos de regresión se puede realizar en la calculadora gráfica de forma similar. El primer paso en el proceso es trazar el punto como un diagrama de dispersión para determinar si un modelo lineal es apropiado. Entonces, aquí tenemos algunos datos que comparan la altura de caída de una pelota de golf con la altura de rebote. Así queremos ingresar esto en la calculadora de gráficos como una lista de datos. Entraremos esto en L1 y esto en L2. Si pulsamos Stat y luego Entrar, abrirá nuestra lista. Aviso, ya tipé la altura de gota en L1. Ahora queremos tipar la altura de bote en L2. Si tiene algunos datos antiguos aquí, si va al inicio de una columna, presione Borrar y luego Introducirla borrará los datos. A continuación, queremos trazar estos puntos como puntos, por lo que debemos asegurarnos de que nuestra ventana muestre todos estos valores. Si presiona Window, avise como hizo el Xmin, y Xmax 080 escalado por 10 segundos porque la altura de gota más grande fue de 72, y la altura de bote más grande fue de 64. Así que escalé el eje y de 0,70 por 10 segundos. Ahora necesitamos encender la parcela Stat. Si pulsamos Second igual Enter, cuando el cursor está parpadeando, queremos presionar Enter. Y luego ya está configurado para si va a plantar puntos. Va a usar L1 para X y L2 para Y, y va a plotar los puntos como pequeños cuadrados. Si pulsamos Gráfico podemos ver que este dato resuelve una línea, por tanto que un modelo lineal parece que será apropiado. Tenga en cuenta cuando está mirando esta parcela dispersa que el eje X representa la altura de gota, y el eje Y representa la altura de bote. A continuación realizaremos la regresión lineal en este dato. Entonces, si volvemos a la calculadora gráfica y presiona Estadísticas o Estado, flecha derecha una vez, la opción 4 realizará la regresión lineal. Si pulsamos Enter ahora, nos dará una ecuación lineal, pero también queremos almacenar la ecuación lineal en Y1 para que podamos graficarla en la parte superior de estos puntos. Así que presione Bars, flecha derecha una vez a Bars, ingrese y luego Enter. Ahora guardará esta ecuación en Y1. Entonces, si presionamos Enter, vemos el valor de A que es nuestra pendiente, y el valor de B que es nuestro intercepto. Si presionamos Y igual veremos la misma ecuación aquí. Así ahora si pulsamos Gráficos, la línea Gráficos justo en la parte superior de los puntos, y podemos ver esto parece como un modelo excelente. Si volvemos a la pantalla de inicio por un momento, avise cómo mi calculadora muestra R y R cuadrados. Más cercanos estos a 1, mejor es el modelo. Así que podemos ver este es un modelo excelente, pero si por alguna razón estos no se muestra en su calculadora de gráficos, puede encender la función de diagnóstico al presionar 0 para el catálogo, y luego presione D, que está aquí. Desplácese hacia abajo para diagnóstico, presione Entrar y luego Entrar de nuevo. Ahora si lo ejecutas, mostrarán. Hablaremos de lo que significa en más detalles en un solo momento. Así que esta pantalla muestra lo que acabamos de encontrar en la calculadora gráfica. Bueno, hablemos brevemente ahora sobre R y R cuadrados. R es el coeficiente de correlación. El cierre R es para más o, cuanto más fuerte la correlación. Tenemos una correlación muy fuerte y el cuadrado es el coeficiente de la determinación. Esto calcula la proporción de la variación en los valores reales, los valores y que puede predecirse por cambios en los valores de la variable independiente X. Para mantenerlo simple, los más cercanos son a 1 en el caso de R-1 mejor es nuestro modelo. Así que contestemos algunas preguntas basadas en lo que encontramos. La pregunta 1 nos pide que escriba la ecuación del modelo. DGB igual la altura de bote, y H sea la altura de gota inicial. Así que nuestro B es lo que llamamos
y así que la altura de rebote es igual a 90xx. ¿Cuál es realmente nuestra altura de gota? 89. A continuación, use el modelo para determinar la altura de rebote desde una caída de 100 pies. Ahora debemos tener cuidado aquí porque los datos originales estaban en pulgadas, por lo que no podemos responder esto en este formulario. Debemos convertir 10 pies en pulgadas. Recuerda, 12 pulgadas es igual a un pie. Así que usaremos un valor X de 120 pulgadas. Ahora, uno de los beneficios de almacenar la ecuación lineal en y1 es que facilita la realización de predicciones. Queremos evaluar esta ecuación lineal cuando X igual 120. Así que lo que podemos hacer es presionar barras, flecha derecha una vez, entrar para hacer frente y1 donde almacenamos la ecuación. Queremos encontrar y1 de 120, para que podemos esperar una altura de rebote de aproximadamente 107.3 pulgadas. La próxima pregunta: ¿cuál es la pendiente del modelo? Y utilizaremos el modelo que fue redondeado. Nuestra pendiente es igual a 90. Recuerda que la pendiente es más útil cuando es en forma de fracción. Así que poneré esto 1. Recuerda que la pendiente mide el cambio en y sobre el cambio en X, pero en el caso, el cambio en Y sería el cambio en la altura de bote con respecto al cambio en la altura de gota. Entonces, cuando nos pide que interpretemos el significado de la pendiente, si la altura de caída aumenta en 1, podemos esperar que la altura de rebote aumente por 9. Así que vamos a escribir eso abajo. Entonces, para resumir esta vez de nuevo, podemos decir si la altura de caída aumenta en 1 pulgada, la altura de rebote aumentará en 0.9 pulgadas. Y la última pregunta: estimar la altura de rebote desde una altura de caída de 300 pies. De nuevo, tenemos que convertir esto en pulgadas, porque nuestro modelo se basa en pulgadas. Para convertir 300 pies en pulgadas, tenemos que multiplicarse por 12. Nuestro valor X será igual a 3.600 pulgadas. Entonces necesitamos encontrar y1 de 3600. Volver al calculador de gráficos si queremos modificar la entrada anterior. Podemos hacer segundo, entrar y nos podrá editar lo que queremos desde la línea anterior. Así que solo tiparemos 3.600 aquí. Presione Enter, y podemos esperar una altura de rebote de aproximadamente 3244.2 pulgadas. Ahora si queremos convertir esto en pies, tenemos que dividir esto por 12. Vamos adelante y hagamos eso, y esto puede ser más apropiado desde que la pregunta original estaba en los pies. Entonces, digamos que es aproximadamente 270.4 pies para la altura de rebote. Ok, espero que encuentres este video útil. Gracias y que tenga un buen día.